Bueno, eso, después yo la subo a la diapositiva para que tengan para estudiar como resumen. Bueno, entonces es la clase teórica de los viernes en donde vamos a tratar de terminar el programa de la materia y vamos a ver el presupuesto sistémico, profundizar en la unidad 2, en donde vimos todos los elementos que intervienen en el proceso decisorio y ahora vamos a profundizar en para qué sirven, analizar esos elementos y definir bien cuáles son las etapas del proceso directivo. Y la última unidad es el trabajo del directivo y el uso del cuadro de mando integral. Bueno, entonces, en el presupuesto sistémico, como lo propone Hertzscherz, es, lo propone como una herramienta, ¿sí?, de control y de gestión que puede ayudar a las pymes y a los emprendedores a tenerlo, aparte de como un instrumento de administración. em, Le puede servir para poder ser más eficiente a las pymes, porque esto en las grandes empresas ya es un documento que está muy avanzado, o sea, está en el presupuesto es un documento que en las grandes corporaciones, en las empresas grandes, debe estar en todas la estructura. em, y es un elemento que se utiliza porque de eso depende cómo van a funcionar todas las áreas, todas las direcciones, todas las unidades de negocio, y sobre todo contempla e integra la planificación estratégica. Como los microemprendimientos o las pequeñas empresas o los emprendedores no lo utilizan, Herter lo propone como una herramienta que la pueden utilizar para a partir de ahí poder realizar una planificación y una organización y un control, ¿sí?, de dónde van a estar asignados los recursos para el cumplimiento de los objetivos. Em, Hay dos prólogos en el libro de presupuesto sistémico. En uno de los prólogos hay un autor, en el segundo, que él no está de acuerdo con algo que Hertzsche propone. ¿Qué piensan que puede ser lo que el, el colega que le hace el prólogo a Hertzsche no se anima a respaldarlo? No sé a quién le tocó el tema de presupuesto sistémico y si se animan a dar una respuesta de qué es lo que propone Herzberg y que en el segundo prólogo el autor no está convencido, pero apoya el escrito y las investigaciones y la experiencia de Herzberg acerca del presupuesto. ¿Se animan a proponer qué es lo que el autor, el que le hizo el prólogo, dice que hay cosas que se discuten del tema principal, que es presupuesto sistémico, clave para la supervivencia de emprendimientos y pymes? Bueno, nadie se anima a contestar. Bueno, en el principio el presupuesto que propone, todavía no hablamos de sistémico, pero lo que él propone serían estas tres fundamentos que facilita la implementación de las estrategias, que es un instrumento clave para la gestión y la administración de las organizaciones y es una herramienta de control y gestión que les puede servir a
pequeñas y a los emprendedores para poder crecer y desarrollar a otra organización más grande. Todos coincidimos que el presupuesto es una partida, ¿sí?, de dinero organizada en diferentes niveles, en tiene diferentes nomenclaturas, en donde se identifica por un lado los ingresos y los egresos. ¿Y para qué va a estar utilizada la asignación de esos ingresos a lo largo de la estructura orgánica en un año? Tiene un principio y un fin que siempre es un año, ¿sí? Y sirve para que todas las organizaciones, sobre todo las organizaciones públicas, dependen de ese presupuesto para poder realizar sus funciones en un año, ¿sí? Por ejemplo, el hospital regional cuando se reparte el presupuesto de la provincia de Santa Cruz, tiene asignadas las partidas dinerarias y con eso debe funcionar todo el año y contempla desde los insumos, el dinero, ¿no? Para poder hacerse de los insumos, el pago de sueldos, todo en un año, ¿sí? Em, En principio, presupuesto es una partida de dinero que tiene una finalidad, cumple con los objetivos que son para los cuales la organización está funcionando y con ese dinero, con esas partidas dinerarias, puede funcionar. En el capítulo, Herter se orienta, como en el título lo dice, presupuesto sistémico claves para las pymes. Él pone cuatro funciones principales para el presupuesto, pero lo apunta más necesariamente para asegurar y verificar la viabilidad de un emprendimiento, sobre todo en aquellas empresas que son micro, que son llevadas a cabo por una persona y que recién están comenzando a existir, a realizar actividades. Entonces, el presupuesto para esas organizaciones es un elemento clave que la puede ayudar a crecer. Es una implementación, por lo tanto, de estrategias de asignación de fondos, el plan corporativo para la acción y es el campo de conflicto, negociación y acuerdos, porque sabemos que todas las organizaciones estamos inmersas en un contexto externo que nos puede influir y afectar esa partida presupuestaria. Por ejemplo, ¿qué puede afectar al presupuesto en la República Argentina si ya se me otorga una determinada partida y hay algo en el contexto económico que me puede contrarrestar o influir en esos efectos el presupuesto asignado? ¿Qué puede ser? Un ejemplo, chicos. Un ejemplo de lo que pasa siempre en nuestro país. Un ejemplo de cómo es el presupuesto en el país, dice usted, de cómo se No, maneja ¿cómo el puede presupuesto. afectar en el contexto externo el presupuesto? A mí se me ocurre, o sea, de que no estén, como que no se asignen bien los recursos a los proyectos que se estiman en el presupuesto y entonces tienen que ir ajustándolos y como que los recursos no son lo suficiente para los proyectos que se están asignando. Se me ocurre a mí, ¿no? Pero eso sería un error de la planificación presupuestaria. Lo que pone Enzo es un ejemplo clarito. O sea, la pregunta es cómo afecta en el contexto externo el presupuesto asignado a las organizaciones. Y un ejemplo muy común es la inflación o la devaluación, porque yo siempre lo veo desde la mirada de las organizaciones públicas en donde el presupuesto ya está aprobado
¿sí? Supuestamente está aprobada, y con ese presupuesto las organizaciones tienen que brindar sus servicios los 12 meses de un año. Pero en la República Argentina existe lo que es la inflación, la devaluación, l- los sueldos, toda la asignación de los recursos afecta a los objetivos de la organización que tenía preplanificada en ese año, ¿sí? Ese es un ejemplo de cómo en el contexto externo, que siempre van a ser las mismas variables, la variable económica, la variable tecnológica. Hoy en Bahía Blanca, por ejemplo, las variables de las inclemencias del tiempo, ¿no? De las inundaciones, eso afecta al hospital, que se tienen que tirar todas las incubadoras de los bebés que ya no sirven, y eso afecta al presupuesto público de ese hospital, ¿sí? Bueno, eso sería un ejemplo de cómo el presupuesto es a veces cede, como dice en la cuarta fase, campo de conflicto y negociación y acuerdos, sobre todo en las administraciones públicas, ¿sí? Que sí o sí van a estar sujetas y a depender de un presupuesto público, ¿sí? En las corporaciones o empresas, em, también existe acuerdos similares, pero más en las corporaciones, en las grandes empresas, en las pymes, en las pequeñas, no es un instrumento que se aplique de forma tan natural como en las grandes empresas y como en la administración pública. Por eso Hercher lo apunta como un elemento clave y estratégico que puede ayudar a un desarrollo de las micro. Bueno, lo que yo quería decirle en el segundo prólogo, el autor no está de acuerdo con que Herbert dice que el presupuesto que proviene y se ejecuta en el nivel operativo es el tramo inicial para la planificación estratégica. Acá es como que Hertz lo que quiere proponer, o lo que él está sosteniendo, es que la planificación estratégica siempre es algo que se desarrolla, nos hemos cansado de leer capítulos y capítulos de la diferencia entre lo estratégico y lo operativo. Y en la planificación estratégica siempre se habla de un largo plazo, y el largo plazo comúnmente es más de un año, mucho más. Y en lo operativo es en el corto plazo, ¿sí? Lo que Herzberg propone es que el presupuesto es una herramienta estratégica que se utiliza y se pone en acción en en el enfoque operativo, pero que en realidad, si está bien hecho, tiene que nacer de una planificación estratégica anterior que contempló para esa planificación estratégica tramos de asignación de recursos presupuestarios para que se logre en formas en el corto plazo, ¿sí? Las estrategias, dicen, no se implementan en el nivel estratégico. Para hacerlas realidad hay que bajar al nivel operativo concretamente, o al plan anual que llamamos presupuesto. Y a veces muchas de las estrategias o de las planificaciones estratégicas fallan porque no están consideradas en el presupuesto anual, lo que se quiere hacer para ese año, ¿sí? Entonces, uno de los errores habituales en el cual las estrategias no funcionan es porque no se relacionan esos objetivos que tenían, que son a largo plazo, con el corto plazo, ¿sí? La crítica o lo nuevo, novedoso que sale en el segundo prólogo de este libro es eso, que no hay que mezclar entre lo operativo y lo estratégico, pero Herbert dice, pero el presupuesto, que es algo que está en la parte operativa, en el día a día, en el año, tiene que tener ya previsto las planificaciones estratégicas que se formularon, ¿sí? Para que se vayan contemplando año a año. Eso es
lo más crítico que, que Hertzler propone. Bueno, y después hace clave o hace haciendo más hincapié en un instrumento para las pequeñas empresas o los emprendimientos, les puede llegar a servir para que tengan un desarrollo sostenible y puedan ser, convertirse de micro a mediana empresa o de mediana a empresa, a gran empresa. Bueno, lo que hace el presupuesto es diseñar las acciones específicas para llevarlas a cabo dentro del plan operativo para un determinado año. Eso es lo que se considera en el nivel operativo en el corto plazo. Separar lo que puede financiarse con los recursos disponibles de aquello que deberá esperar en una próxima oportunidad. Por ahí los emprendimientos también no funcionan o no crecen porque no tienen prevista una asignación de recursos futuras, porque viven en el día a día, o si la tiene contemplada, se puede, si no está bien organizada y administrada, ese dinero que se era para comprar una maquinaria se utiliza para otra, entonces no, el presupuesto tiene que ser una herramienta que organice, que administre y que controle, sobre todo a la mediana y pequeña empresa, a tener ese crecimiento si lo realiza a través de una mirada estratégica a la asignación de recursos, porque un presupuesto es la asignación de fondos, de dinero para desarrollar cada actividad. En una empresa tipo, como ustedes me imagino que a lo largo de las materias de la carrera han visto, hay un presupuesto en el área de marketing para publicidad, en el área de, mm, de producción también o de investigación y desarrollo para poder realizar investigaciones de mercado o de productos pilotos o producción de productos pilotos y son experimentos e investigaciones que vienen incluidas ya en un plan estratégico, ¿no? Bien. Entonces, otra propuesta que pone Hercher al presupuesto, y antes de hablar del presupuesto sistémico, es que también, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, lo debe hacer desde una mirada estratégica que ya ha incorporado como en la cultura de la empresa. El presupuesto es un estilo de conducción, o sea, hacer del presupuesto un estilo de conducción y gestión basado en valores, en la colaboración entre sectores, en la anticipación de oportunidades y problemas, en la negociación de metas conversadas y aceptadas de común acuerdo. El presupuesto va a ser como la comunicación que sí o sí van a tener que mantener, sobre todo en esas áreas departamentales que están separadas. Supuestamente nosotros vemos, cuando analizamos en nuestro imaginario colectivo, que una organización, el organigrama es la empresa, abajo producción, al lado o dirección de operaciones, al lado dirección de marketing y al otro lado, la dirección de finanzas. El presupuesto va a ser el esquema de comunicación formal o informal para mantener activos a el gerente medio o los que correspondan de esas tres áreas que nosotros acabamos de nombrar como un ejemplo. O sea, el de producción se puede llevar a comunicar con el de ventas en términos de presupuesto asignado para ver cuánto puede producir, tipos de planes de producción, y el de marketing para ver si va a poder realizar una estrategia de publicidad o de comunicación o de la que sea, y lo va a ir consultando en las otras áreas, en el área de finanzas, en el área, y así se pueden conectar, interconectar y comunicar de manera más adecuada, sobre todo en esas empresas en donde nosotros desde lo teórico vemos en el organigrama que pueden llegar a estar separadas, ¿no? Capaz que, ojalá que
que no sea así, en las organizaciones se llevan re bien y tienen una comunicación fluida, tanto los de producción como los de marketing, como los de finanzas. Pero bueno, es una excusa el presupuesto, sobre todo el que lo tenga que controlar y asignar, de ir, el gerente medio de ir a cada área y corroborar, informar, negociar y modificar aspectos de asignaciones presupuestarias. Entonces, Hercher lo que hace es, aparte de utilizarlo como un instrumento estratégico, de incorporarlo ya en la cultura empresarial. Y después, a lo largo del libro, propone 16 fundamentos para los cuales esa herramienta tiene que ser utilizada para las empresas, ¿sí? Por ejemplo, en este cuadrito te dice para qué sirve y 14 o 16 fundamentaciones de para qué es recomendable para Herster utilizar este instrumento, esta herramienta como control, gestión y también hasta de planificación estratégica. Entonces dice, primero que no es un programa, no es algo, no tiene poder predictivo. Hemos visto que no está, a veces no está actualizado, a veces no contempla, o sí contempla el coeficiente de inflación, pero se queda chico. O sea, contempla un coeficiente de inflación para los sueldos o para las determinadas áreas, pero la inflación avanza mucho más que esa, lo que se previene como partida presupuestaria, teniendo en cuenta y considerando los factores de la inflación, que eso generalmente siempre pasa en la administración pública argentina, que no contempla bien, se queda chico siempre el presupuesto. La inflación, sí, oficial, claro, la inflación oficial. Y los contadores cuando hacen también, cuando arman el documento, el balance, que siempre son manteniendo todos los factores constantes, también a veces eso no está bien actualizado. Bueno, esas son las 16 razones por las cuales Hercher determina todo lo que puede hacer bien un buen presupuesto. Ay, eh, bueno, por ejemplo, es un programa de acción porque el presupuesto que se ejecuta en distintas erogaciones, ¿sí? Para distintas finalidades, para distintos usos, para prestar un servicio público, para realizar algún proceso que tiene que hacer la organización, un proceso interno para poder desarrollar lo que la organización hace. O sea que es un organizador de gestión, es un controlador de la gestión, y también acá vamos a remitirnos a lo del aprendizaje, a lo de, nos sirve con el presupuesto muchas organizaciones aprenden lo que no consideraron en el presupuesto anterior, lo van a considerar en el presupuesto siguiente. em, Genera cohesión y conflictos, dice acá, con el personal. Bueno, no alcanzo a leer, pero es lo que yo decía de que se pueden comunicar distintas áreas con más fluidez para corroborar y el presupuesto es la excusa, ¿no? Es la clave para la profesionalización de las pymes de familia o de servicios. Acá hay un apartado en un capítulo de la pyme familiar. Es la aplicación de las estrategias, es la demostración de ser apto para recibir créditos. Es un documento que va a ir a los accionistas o que va a ir a los bancos a través de los documentos que se realizan a través del presupuesto, el estado de resultado, el flujo de fondos,
el estado de situación patrimonial, se elaboran a través del presupuesto. Y eso es lo que nos va a permitir buscar créditos en los bancos. Brinda, ¿qué dice? Eh, Bases homogéneas para la consolidación de de distintas unidades. Bueno, se puede planificar, replanificar y el presupuesto va a ser lo importante, el control, la gestión de su ejecución, sobre todo para la estrategia. Bueno, y después, porque el libro se llama Presupuesto Sistémico, ¿cuáles serían las condiciones? Porque acá hasta ahora hemos hablado de un presupuesto solo, a secas, pero él le añade la condición de que sea sistémico. Y en eso, bueno, él explica todo lo que tiene que tener un presupuesto sistémico, sobre todo desde el enfoque de sistema, que el presupuesto tiene que venir, las asignaciones presupuestarias afectan a todas las partes. Ese presupuesto está sujeto a un sistema mayor, ¿sí? En el, Esto se puede ver en la administración, más fácil en la administración pública, con el presupuesto público, que todas las instituciones de la administración pública van a depender, ¿sí?, del presupuesto público que se aprueba en el año anterior. O sea, se tiene que aprobar siempre en diciembre para que ya en enero ya se empiece a ejecutar. Aun cuando todavía no se haya aprobado por ley, y eso ha pasado en el año pasado, creo que pasó, aun cuando no se ha aprobado por las dos cámaras, tiene que funcionar, porque las organizaciones funcionan en el día a día con ese presupuesto y hay mecanismos eh, de uso, de utilización de esas partidas para que sí o sí tenga que aplicarse a las organizaciones. Eso en la administración pública se lo ve mejor que en una empresa pequeña, sobre todo la parte de que tiene que depender de un sistema mayor. En este caso, de los sistemas que dependen, cuatro sistemas que dependen del presupuesto público de la nación. Lo mismo, muy similar pasa con el presupuesto público provincial y con el presupuesto público municipal, que tiene que ser propuesto por el Ejecutivo, ser aprobado por las dos cámaras. Bueno, en el caso de la provincia, como hay una sola cámara, con la Cámara de Diputados, en el caso del municipio por el Consejo. Y una vez que se aprueba, las organizaciones lo ejecutan de forma anual, y cuando los funcionarios hacen lo que hacen en el año de su gestión, se contempla cuáles son los objetivos de esa gestión. Por ejemplo, en el caso de la municipalidad, era en estos 4 años, no sé, hacer un festival para que el pueblo disfrute el día del 19, del día de la fundación de Río Gallegos. Eso Ese presupuesto tiene que estar asignado en esos 4 años, y bueno, y el sistema mayor, por supuesto, es a través del Tesoro de la provincia y bueno, la municipalidad es una entidad autárquica que va a depender de esa reasignación y asignación presupuestarias. Igual hay algunas partidas que provienen de nación y van al municipio, y hay algunas partidas de provincia que por distintos mecanismos o elementos también van a parar en la gestión municipal. Por eso el enfoque sistémico se ve mucho mejor en lo público que en una empresa privada que está sujeta, sobre todo se puede ver en las grandes empresas, pero no tanto en las pequeñas empresas, la parte de que dependan de un sistema mayor que es la gran empresa, ¿sí? Bueno, todos estos aspectos que dice Hertzberg, para que sea
tenga la condición de sistémico, que todas las partes, el presupuesto esté interrelacionado en todas las áreas, que respete las normas ISO 9000, por ejemplo. Eso repercute, las normas ISO o cualquier sistema de gestión de calidad repercute positivamente en las organizaciones en lo externo, o sea, porque cuando, por ejemplo, que una organización, una empresa esté certificada, le abre las puertas a los mercados globales, mejor que a una que no tenga algún tipo de certificación, que sea, que tenga, que dice acá, humildad. A ver, el caso puede tener, no, acá, no sé qué quiso acá decir con humildad. eh, Ahí después lo voy a volver a ver esta parte de humildad, lo que dice abajo. El otro puede tener razón. Ah, bueno, la parte de comunicación es una herramienta de comunicación formal e informal, de negociación y de conflictos. Que haya implicancias, que haya multicausalidad, que sea amplificado, que sea innovador, que tenga el pensamiento crítico, que sea observador, que sea intuición, sobre todo para innovar. En ocasiones las organizaciones necesitan innovar y si no tienen presupuesto no lo pueden hacer, que tenga multiplicidad, que sea parte de subsistemas y que contemple la totalidad o el sistema mayor. Bien, esas son las condiciones para que Hertzberg recomienda que un presupuesto sea sistémico. Cuando se corte nos volvemos a conectar, por favor. Bueno, ahí finalizamos la parte de presupuesto sistémico y ahora vamos al tema 2. Se va a cortar, creo. Se va a cortar, así que nos queda un minuto que entramos en elementos del proceso decisorio. ¿Alguna duda que tengan sobre el presupuesto sistémico que quieran preguntar? ¿Alguna experiencia en sus trabajos que tenga que ver con presupuesto?